Hola, qué gusto volver a tenerlos aquí en este programa, qué gusto después de pues ya otro periodillo de tiempo estar juntos de nuevo y poder platicar sobre el arte, sobre la cultura, sobre lo que nos hace ricos como mexicanos. En el programa anterior yo les hablé de datos curiosos sobre el arte y en esos datos curiosos hablaba de la riqueza cultural, los patrimonios históricos de la humanidad, naturales y demás que hay en nuestro país. Y me gustaría retomar ese tema porque muchas veces, aunque estamos aquí e incluso hemos caminado en medio de esos patrimonios de la humanidad, no sabemos que están declarados como algo tan importante. Entonces es bueno hacer una pequeña listita, tener presentes cuáles son estos espacios, cuáles nos faltan por visitar y admirar lo bellos que son. En México hay 35 sitios patrimonios de la humanidad declarados por la UNESCO. 27 son históricos, 6 son naturales, 2 son mixtos y a eso le sumamos otras 5 declaraciones, pero esta vez de patrimonio inmaterial. Estoy segura de que en su mente pueden imaginar algunos de los cuales son, por ejemplo, el Día de Muertos. Todos sabemos que es importantísimo y que es ejemplo para todo el mundo, o la gastronomía tan rica que tenemos. Pero bueno, los vamos a ir mencionando más adelante para hablar más a detalle y ver algunas fotos. Voy a empezar platicándoles sobre los sitios históricos y voy a empezar con el Centro Histórico y Canales de Xochimilco que les voy a mostrar en pantalla. Este espacio fue construido por los 16 sobre las ruinas de Tenochtitlan, la antigua capital azteca. ¿A poco no está chulísimo si ven las imágenes? Todos queremos dar un paseo ahí con la musiquita, una comidita rica. Ojalá tengamos la oportunidad de pronto ir, que se abran más las fronteras. El segundo espacio es el Centro Histórico de Oaxaca y Monte Albán. Fueron declarados juntos en el mismo año, que fue en 1987. Yo creo que todos los oaxaqueños en la primaria o lo que sea nos han llevado a Monte Albán y lo conocemos, y ni se diga el centro histórico, nos hemos ido a tomar un café, caminar en el Zócalo, ver Santo Domingo, y no podemos negar el encanto que tiene. Por eso tantos extranjeros se quedan a vivir en Oaxaca, porque es una vibra mágica que te transmite este estado. En tercer lugar tenemos el Centro Histórico de Puebla. Así como el Centro Histórico de Oaxaca, pues en Puebla también hay muchos edificios históricos que datan desde el siglo XVI. Podemos ver la mezcla y sobre todo la presencia de la cultura española que colonizó nuestro país. Entonces los centros históricos van a ser algo maravilloso para observar en casi todos los estados. En cuarto lugar tenemos otra zona arqueológica y es la de Teotihuacán. Yo tuve la oportunidad de subir a la pirámide y verdaderamente sientes que la energía te entra por los sentidos, que vale la pena aventarte las 1000 escaleras, la subida hasta arriba, porque es maravillosa la vista, es impresionante ver las pirámides y ver todo lo que se pudo construir tanto tiempo atrás. Teotihuacán, viene del náhuatl, lugar donde fueron hechos los dioses, y está conformado por diversos grupos étnicos. Hay muchas teorías interesantes. De hecho, hay presencia de los habitantes de Monte Albán en varias expresiones que hay dentro de ese sitio. En el quinto lugar tenemos la zona arqueológica y Parque Nacional de Palenque. Este fue declarado en 1987, al igual que Monte Albán, y es uno de los principales sitios maya. Es precioso porque está la naturaleza, respiras un aire puro y casi sientes que están caminando las personas que habitaron ese lugar contigo cuando vas. En el sexto lugar tenemos la ciudad de Guanajuato y las minas adyacentes. Fueron fundadas por los españoles a comienzos del siglo XV. La ciudad toda es maravillosa, con lo subterráneo, con los colores que hay, con los dulces tradicionales, con las iglesias. En general, todo el país de México es muy rico y cada estado tiene algo que ofrecerte. Si vas a cada centro, la vas a pasar increíble y vas a tener fotos increíbles y recuerdos memorables. En el séptimo lugar tenemos la zona arqueológica de Chichén Itzá. Vean qué belleza de pirámide.
Esta zona arqueológica es más bien un complejo de ruinas mayas que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1988 y es Maravilla del Mundo desde 2007. Entonces, qué galardones tan impresionantes para este espacio. Eso nos habla de la riqueza y de la importancia de visitar este sitio, si eres mexicano, extranjero, lo que sea, por lo menos una vez en la vida. En el 8º lugar tenemos el Centro Histórico de Morelia. Su riqueza cultural purépecha se encuentra con el legado colonial. Pues vemos que generalmente en todo el país estaba cargado de pueblos que eran de aquí, indígenas, étnicos, y que se van a combinar con las tradiciones que vienen de España. Entonces vamos a ver eso en todos los estados y también es lo que nos vuelve tan ricos, tan delicioso visitar este país. Posteriormente tenemos la zona arqueológica del Tajín. Así como vamos a ver muchas iglesias coloniales, vamos a ver muchas zonas arqueológicas porque, como les digo, todo el país estaba poblado de muchos grupos y hacían estos centros que tenían una majestuosidad impresionante. Fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1992 por tener una de las pirámides más peculiares en Mesoamérica. En el 10º lugar tenemos el Centro Histórico de Zacatecas. Zacatecas pasó de ser un pequeño pueblo minero a ser el principal punto para colonizar el norte de México. Yo no tenía ni idea hasta que investigué este tema y es muy interesante estudiar por qué es un punto tan estratégico para lograr lo que se logró. ¿Y a poco no está precioso visto desde una forma aérea? En el 11º lugar tenemos las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, declaradas Patrimonios de la Humanidad en 1993. Dentro de la reserva, el Vizcaíno. Tiene muchos murales precolombinos, como lo estamos viendo en pantalla, y es muy interesante ver cómo ilustraban nuestros antepasados, cómo veían a los animales, qué representaban de su vida diaria, cómo se imaginaban ellos en su cuerpo. De hecho, en el programa pasado comentamos que este tipo de pinturas fueron las que motivaron a Picasso a iniciar con una nueva forma de pintura, ver cómo el arte podía ir más allá de lo simple realista y retomar algo tan bonito como lo que se hizo mucho tiempo atrás. Posteriormente tenemos los primeros monasterios del siglo XVI en las laderas del Popocatépetl. En total son 14 conventos que datan del siglo XVI, famosos por su aspecto de fortaleza medieval. Como lo están viendo, parecen un pequeño fuerte y son una pieza clave para la evangelización de América y para el desarrollo urbano de todo el continente. Ya no hablemos del país, o sea, hablemos de un periodo de territorio, de un pedazo de territorio muchísimo más extenso, muchísimo más grande, y de cómo impactó, pues sí, todo el continente, más decir todo el mundo. Después tenemos la zona arqueológica de Uxmal. Uxmal es la zona arqueológica más importante de la región Puc, en la que se hacía un culto, el culto especial, el más marcado, era Achak, dios de la lluvia, y su arquitectura la caracteriza. Pueden ver que está como redondeadas las esquinitas, no son como la típica forma de las pirámides que tenemos en mente. En el puesto que sigue, que es el puesto número 14, tenemos la zona de monumentos históricos de Querétaro. Esta zona de monumentos fue declarada como Patrimonio de la Humanidad en 1996 y fue fundada en 1531 y consta de 7 lugares muy relevantes, que son primero el acueducto, que fue hecho entre 1726 y 1738, de la Casa de la Corregidora, del exconvento de San Francisco, del Jardín Cenea, del Templo y exconvento de la Santa Cruz, de la Catedral de Querétaro y del Templo de Santa Rosa de Viterbo. En el siguiente puesto tenemos el Hospicio Cabañas. ¿A poco no parece un palacio, como las grandes mansiones que vemos en las novelas o en las series y que deseamos vivir ahí, ¿no? Y que nos atiendan. Bueno, al menos yo sí me imagino con una casita así. Es el centro cultural más importante de Guadalajara y combina la arquitectura neoclásica con el muralismo mexicano.
Entonces imagínense tener esa fachada tan preciosa, entrar, sentirte una reina y después ver grandes obras de artistas muralistas mexicanos que fueron tan importantes para el arte en el mundo, a nivel mundial. Entonces es una maravilla. En el puesto número 16 tenemos la zona arqueológica de Paquimé. Es muy peculiar esta zona porque es una zona prehispánica olvidada del norte, no tan popular, no tan conocida, pero muy peculiar porque no tiene pirámides ni piedras, solo hay tierra. Son 1,700 cuartos, plazas, centros ceremoniales, entre otras formaciones, y que tienen una forma que se podría confundir con un laberinto si lo vemos como lo estamos viendo en pantalla. En la siguiente posición número 17, tenemos el Centro Histórico de Tlacotalpan. A diferencia de la mayoría de ciudades coloniales, Tlacotalpan es un puerto fluvial que se caracteriza por tener calles color pastel y sabor caribeño. Vean qué bonitos colores, hasta me recuerda a algunas imágenes que he visto de Grecia, que son ciudades muy coloridas, pues así todos con colores muy particulares que te dan ganas de tomarte fotos en cada casita que vas pasando. En el puesto número 18 tenemos a la ciudad de Campeche. Esta ciudad la voy a resumir en 5 palabras: mar, brisa y paseos en el malecón. Así de sencillo. En el puesto número 19, para seguir con nuestra lista, tenemos la zona arqueológica de Xochicalco. Esta zona arqueológica tiene su nombre, que significa la Casa de Flores, y fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1999. Vean qué bonita pirámide. Es muy bonito que en México hay muchas zonas arqueológicas, pero cada una tiene características propias para que puedas distinguir sus rasgos y no te confundas entre una y otra cosa. Entonces es muy bonito explorarlas todas y buscar las diferencias. En el puesto número 20 tenemos las misiones franciscanas de la Sierra Gorda. Son 5 misiones que van del siglo XVIII y que están en los poblados originarios de la sierra y rodeados por paisajes montañosos. Pues como sabemos, un territorio tan extenso requirió de muchas construcciones religiosas para poder esparcir por todos lados pues una religión nueva que se venía a imponer. Entonces vamos a encontrar muchas de estas construcciones. En el puesto número 21 tenemos una casa, y es la casa taller del arquitecto Luis Barragán, que fue construida en 1948, años posteriores a la guerra, con arquitectura vernácula del lugar. Es tan bonita esta casa que yo tengo la sensación de que parecen cuadros, como si fueran pinturas, por cómo logra utilizar la luz, los espacios, cómo todo es tan fluido. Y es una casa no muy grande, en la que pareciera todo tan amplio por cómo está distribuido con los colores y de forma tan limpia, y que hacen de esta casa un lugar mágico y tan visitado y reconocido a nivel mundial. Ahí está la maquetita, como la podemos ver en pantalla. En el puesto número 22 tenemos el poblado de Tequila. Mexicano o no mexicano, creo que todo mundo ha probado alguna vez una copa de tequila o de mezcal. Este poblado, que tiene el nombre Tequila como la bebida, que proviene del náhuatl Tequilcan, que significa lugar de los trabajadores, se caracteriza por tener esta tierra volcánica, pues está a los pies del volcán de Tequila, y por producir muchos agaves de color azul. En el puesto número 23 tenemos la ciudad universitaria UNAM, Universidad Autónoma de México. Universidad Nacional Autónoma de México. Y es de las mejores en Latinoamérica, ni qué decir, y es característico el edificio de rectoría, con los murales, abajo los mosaicos y demás, y ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad precisamente porque vean que es una hermosura. Es imposible no distinguirlo y reconocerlo como un ícono en México. Creo que todos lo conocemos, y a nivel mundial por el prestigio de la universidad y por la belleza de su construcción. En el puesto número 24, para continuar, tenemos la Villa Protectora de San Miguel el Grande y el Santuario de Jesús del Nazareno de Atotonilco.
Este lugar se caracteriza por tener un estilo de transición entre el barroco y el neoclásico en su construcción. Es como intrincado, pero partes muy simples. Con su color tan blanco te recuerda tal vez a construcciones musulmanas, una mezquita, pero con el formato de una construcción católica. Es muy interesante conocer este espacio y ver esa hermosa iglesia. En el puesto número 25 tenemos al Camino Real de Tierra Adentro. Esta es una de las rutas comerciales más importantes del Imperio Español y esta ruta fue tan importante y impulsó tanto el comercio que tuvo un impacto en el mundo entero. O sea, todo lo que se iba para Europa, para allá, para acá, pasaba por este camino. Entonces, permitió ampliar los horizontes y traer productos, así como llevar. Hizo una ruta que vale la pena conocer y que es muy surrealista porque te imagínate en medio de la nada pasar por una puertita. Está muy bonito. En el puesto número 26 tenemos de Oaxaca orgullosamente las cuevas prehistóricas de Yagul y de Mitla. Son dos conjuntos de vestigios arqueológicos más una serie de cuevas prehistóricas con pictogramas y refugios rocosos. Es muy bonito ir a este sitio porque las montañas con las cuevas te dan una imagen padrísima y puedes ver una construcción prehispánica, pero también puedes ver algo que es muchísimo anterior, como las cuevas prehistóricas. Entonces vean qué interesante el salto de tiempo que puedes apreciar en un mismo lugar. Por último, en monumentos históricos, ya para acabar con el número 27, tenemos el sistema hidráulico del acueducto del Padre Tembleque en el Estado de México e Hidalgo. Es un símbolo de la fusión de la ingeniería europea con el conocimiento mesoamericano. Es la obra hidráulica más importante en los 300 años del virreinato español y basta con apreciar en las imágenes para ver la magnitud de esta obra. Con esta obra, con este monumento, con este sitio, acabamos los 27 históricos y me gustaría pasar a los que son naturales. Vamos a hablar de los 6 espacios naturales. El primero es la Reserva de la Biosfera de Xiancán, que es sagrada para los mayas, que fue declarada Patrimonio de la Humanidad en 1987, que tiene el arrecife de coral más grande del mundo después de la Gran Barrera de Australia, que abarca en su territorio 23 zonas mayas arqueológicas. Imagínense la majestuosidad de este sitio, lo pueden ver en las imágenes, todos los tonos de azul que tiene el agua, todo lo que puedes conocer, el mar en medio de la vegetación más bien en medio del mar, todas las especies que habitan ahí, es una maravilla. Siento que cuando ves estos espacios naturales, hasta se queda corto todo lo hecho por el hombre que vimos anteriormente, porque es una majestuosidad que no se puede comparar con otras cosas. En el puesto número 2 tenemos el Santuario de las Ballenas, el Vizcaíno, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 1993. Aquí vienen a reproducirse y a hibernar especies como las ballenas grises y azules, los becerros marinos, los leones marinos, los elefantes septentrionales, valga la redundancia, marinos, y 4 especies de tortugas en peligro de extinción. Es impresionante ver estos animales tan enormes y ver que incluso son delicados y no te voltean de la balsita, o sea, poder convivir con ellos, tenerlos tan de cerca, ver que asoman su trampita, su colita, es un paisaje, un espectáculo maravilloso. Y aparte se junta con el paisaje que hay en la playa, con el azul del agua, con las rocas, y te sientes como si estuvieras en una película y te das cuenta de que México no tiene nada que pedirle a otras partes del mundo. En tercer lugar tenemos las islas y las áreas protegidas del Golfo de California. Se conforma de 12 áreas protegidas: el área de protección de flora y fauna, el Alto Golfo y Delta del Río Colorado, la isla San Pedro Mártir, el Vizcaíno, que ya lo vimos, la Bahía de Loreto, el Cabo Pulmo, el Cabo San Lucas, las Islas Marías, la Isla Isabel, el archipiélago de San Lorenzo, las Islas Marietas, la zona de conservación ecológica e interés comunitario Balandra. Como podemos ver, cada isla tiene características únicas, algunas rocas que parecen
sacadas de una película inventada de ficción porque están como delgaditas y después gorditas, que desafían la gravedad. Hay unas con el agua azul claro, hay unas con el agua azul intenso, hay unas con arena muy blanca, hay otros que terminan en rocas, hay unas que hay cactus en la isla, una gran variedad, ¿no? De ecosistemas, de características que se combinan en esta área protegida. En el cuarto lugar tenemos la Reserva de la Biosfera de la Mariposa Monarca. Creo que todos también hemos escuchado alguna vez de este espacio y hemos visto una mariposa maravillosa naranja con negro. Aquí las mariposas viajan de Canadá 4,000 kilómetros para llegar a Michoacán a hibernar, porque allá hace mucho frío, aquí está calientito y están cómodas las mariposas. Entonces es un espectáculo maravilloso, a menos que le tengas fobia a las mariposas. En quinto lugar tenemos la Reserva de la Biosfera El Pinacate y Gran Desierto de Altar. Es un grupo volcánico de picos y conos de ceniza, básicamente. Entonces, pareciéramos que estábamos al otro lado del mundo, ¿no? Si vemos un espectáculo así y las dunas tan impresionantes, llenas de colores diferentes. Y en sexto lugar y último, para cerrar los patrimonios de la humanidad naturales, es el archipiélago Ribayi-Ejido, que tiene 33% de especies endémicas, o sea, es muchísimo, formado por islas San Benedicto, Socorro y Clarión, el islote de Roca Partida y adyacentes. Es una cadena montañosa submarina, por eso vemos los piquitos que salen de todo lo que está abajo realmente. Y tiene especies grandes como mantas gigantes, como delfines, tiburones, cetáceos, una variedad impresionante de fauna. Me intriga a mí imaginarme todo lo que hay debajo, porque si eso es el piquito que estamos viendo adentro, imagínense todo lo maravilloso que podemos encontrar abajo. Esos son los que son declarados como Patrimonio Natural de la Humanidad en México. Aunque hay muchísimos lugares más maravillosos, creo que conocemos las cascadas en Chiapas, aquí en Oaxaca hierve el agua, que son cascadas petrificadas, que hay solamente 2 en el mundo, hay desierto en el norte, hay muchos otros espacios que son dignos de mención, pero pues no todo puede ser declarado. Aún así, les recomiendo buscar más sobre estos sitios para conocer más sobre la riqueza en México. De ahí nos vamos a brincar a la siguiente categoría, que son los patrimonios mixtos, donde la fusión se va a juntar con la creación humana, donde la naturaleza y el humano van a ser uno. Tenemos primero la zona arqueológica de Calakmul y sus bosques tropicales. Son estructuras mayas. En total 120 estelas que te van contando sobre esta civilización que se van a juntar con la selva tropical. Vean esa imagen, o sea, para entrar yo ya me imagino como Tarzán pasando entre las lianas y entre las serpientes y las arañas y todo. Y qué maravilla, qué experiencia tan maravillosa, ¿no? Sentir todo, primero rodeado de la naturaleza y luego ver la genialidad humana. Yo recientemente tuve la oportunidad de ir a Yucatán y fui a la selva, no pisé el mar realmente, o sea, ni un solo día llegué a pisar el mar, que está maravillosísimo también, creo que todos conocemos Cancún, pero fui a la selva y fue una experiencia que creo que ha superado mis experiencias en la playa, o bueno, están muy parejas, pero era padrísimo. Yo me acuerdo que los guías decían, ponte el chaleco para meterte a los cenotes, pero sacúdelo bien porque se suben las tarántulas, ¿no? Y entonces tenías que ver que no hubiera las tarántulas o que no fueras a pisar una planta venenosa, y te decían el nombre del árbol y que había los duendecitos que se llaman diferente ahí, no me acuerdo, y muchas cosas, y todo eso hacen la magia de visitar un sitio. El segundo lugar, y con eso cerramos esta cortita lista de mixtos, es el Valle de Tehuacán, Cuicatlán, Puebla, Oaxaca. Todos hemos pasado por ahí, lo hemos visto, si somos de Oaxaca o de Puebla, cuando venimos de visita en la carretera, porque te toca ese tramo. Y este espacio es tan especial porque protege alrededor de 141 especies de aves, donde destacan colibríes que polinizan algunos de los cactus. Yo siempre he visto mucho a los colibríes pegaditos a las plantitas, pero es difícil imaginar un colibrí vivir en un hábitat
tal vez más hostil de lo que estamos acostumbrados a ver. Resguarda 10% de las 30,000 especies de plantas vasculares descritas por México según la Semarnat. O sea, es una cantidad impresionante para este espacio, para cualquier espacio tener tanta diversidad de flora y fauna. Entonces es maravilloso. Y por último dejé la lista de lo inmaterial, lo que es más difícil de describir, lo que es una experiencia que vives y que si no la vives es difícil transmitirlo con palabras porque es magia básicamente y son las costumbres, lo intangible que tenemos en México y que también es declarado como Patrimonio Cultural de la Humanidad, empezando por la festividad, creo, más representativa del país, que todos hemos vivido, que todo el mundo sabe que festejamos y dicen que como los mexicanos se ríen de la muerte, pero solo nosotros entendemos esta relación que traemos desde la época prehispánica y que celebramos el Día de Muertos. Aquí en esta tradición se ve un sincretismo religioso, se celebra el 1 y 2 de noviembre, para quien no lo sabe, que creo que todos lo sabemos, y se juntan las expresiones prehispánicas, lo que ha perdurado a través de la historia de nuestros ancestros, de cómo se tenía un culto a la muerte, con las nuevas costumbres españolas, como los panteones, ir, rezar, los altares. Se juntan muchas cosas y hacen una mezcla maravillosa, única en el mundo y que es digna de admirar y compartir. Entonces, me parece imposible expresar esta vivencia, yo que soy de Oaxaca y que es algo tan presente aquí, que lo he vivido tan de cerca, me parece imposible transmitírselo con palabras. Si alguna vez estás en un estado que no se celebra tanto o estás en otro país que no se celebra, tienes que venir y vivirlo, porque si no lo vives en carne propia no lo puedes comprender. En segundo lugar tenemos los voladores de Papantla. Ellos hacen una plegaria divina para hacer caer la lluvia en medio de la sequía. De hecho, los que se cuelgan, los que caen, representan a la lluvia misma, esos son los voladores, y hay el que reza arriba, da la música, canta, y es algo maravilloso de verlo. Yo he tenido la oportunidad de verlo en persona. Y qué bárbaro, o sea, qué valor tienen el que está arriba para estar en un cuadrito minúsculo cantando sin inmutarse y los que se avientan para aventarse de algo tan alto. Y les quiero decir que he visto cómo se anudan y se hacen un nudo que tú sientes que nada más venga el aire, se va a deshacer y se van a matar. Entonces estás nervioso porque no se hacen un nudo especial, no se ponen un arnés, no nada, pero lo tienen tan dominado, están metido en su cultura que no se sueltan, no se caen y lo hacen maravilloso. Entonces, vean a los voladores, búsquenlo en YouTube. En tercer lugar, tenemos los lugares de memoria y tradiciones vivas de los otomí chichimecas de Tolimán, de la Peña del Bernal. Es un conjunto de tradiciones, peregrinaciones, hacen cruces divinas para pedir la lluvia, la protección divina, venerar a sus antepasados, exaltar la identidad de su pueblo y pedir la continuidad de su comunidad, de sus tradiciones. Me parece esto maravilloso, uno, porque las peregrinaciones son parte de México. Todos hemos visto alguna vez cómo van, por ejemplo, aquí en Oaxaca, de aquí a Juquila a pedir el milagro, cómo van los otros a la catedral en México a pedir un milagro, incluso a veces de rodillas. Es una cosa cultural. Y le sumamos a eso un pueblo que tiene tradiciones ancestrales, que está luchando porque continúen y perduren como son, pues es maravilloso de ver. Se ve el arte, se ve la música, van bailando, van cantando en sus lenguas, van los músicos tradicionales con trajes tan especiales. Precioso, precioso participar en eso. En el número 4 tenemos la gastronomía mexicana y no sé qué decirles de eso. También, si no lo pruebas, no lo puedes explicar. Aquí en Oaxaca, no es por presumir, pero creo que es el estado más rico en comida que puede haber en México. Y ya, si alguien más de otro estado se enoja, ni modo, tienen que venir y comprobarlo. O sea, hay tlayudas, hay memelas, todos los tipos de salsas, hay tacos, hay tamales, hay mole. En mi pueblo, por ejemplo, no solo es tamal, sino es pleta tamal.
Entonces es diferente. O sea, los tamales del Istmo, el tamal de bola, el tamal de esto, queso del otro, el pan de cazuela, pan de yema, el de tlacolula, el que hay aquí en Valles. No, qué bárbaro, los moles, el tejate, bebida de los dioses, delicioso. El mole, 7 tipos de moles aquí. Sería imposible, nos tendríamos que aventar un año hablando de la gastronomía mexicana, de las cocineras tradicionales. Yo tuve la oportunidad de convivir con cocineras tradicionales y usan el metate. Mi abuelita tenía un metate, pero yo no sabía que tienen un metate para cada cosa, un metate para el chocolate, un metate para las tortillas, un metate para los chiles. O sea, imagínense estar así cocinando el agua de zapote, la salsa molcajeteada, que ya después si no quieres comer de licuadora la salsa, por ejemplo. Maravilloso, y todos somos muy celosos de nuestra comida aquí en México porque es simplemente maravillosa. En quinto lugar, y para terminar la lista de lo que hemos visto hoy, tenemos los parachicos en la fiesta tradicional de Chiapa de Corzo, que se celebra del 4 al 23 de enero. Quien no es de México, podrá parecer una fiesta muy larga, pero aquí sabemos que las fiestas van para largo. O sea, en un pueblo la fiesta es de 7 días cuando te casas. O sea, cuando alguien muere, 7 días también. Para todo es más largo las celebraciones. Aquí se junta la danza y un patrón de alabanzas para los santos. Qué bonitas imágenes. Pero bueno, hablar de la riqueza cultural en México es interminable, es un tema que a todos nos da orgullo, nos apasiona y que podremos retomar en futuros programas, que podemos ir más extenso, que podemos ir dividiendo cada uno para abordar a más grandes rasgos sus características, su importancia, por qué se vuelve patrimonio de la humanidad, muchas cosas. Pero espero que esta lista los motive a venir a descubrir su propio país, que nos motive a viajar, que nos motive a conocer más y que haga que agarremos una libreta y anotemos para tenerlo en lista de pendientes para visitar. Yo me despido con esta lista, me despido con mucho cariño de ustedes y les mando un fuerte abrazo deseándoles lo mejor del mundo. Para la próxima seguiremos platicando.